Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salará? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brilla así su luz ante los hombres, para que la vea la gente y vean sus buenas obras y den gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empezamos hoy el ciclo con el Evangelio de Mateo. Y vemos perfectamente cómo Dios comienza a obrar. En la primera lectura veíamos cómo la sequía afecta también al profeta Elías. Y será una mujer pobre, extranjera, la viuda de Sarepta, cerca de Sidón, en el monte Líbano, quien lo ayudará. Es admirable la fe de esa buena mujer. Se fía de Dios y pone lo poco que tiene a disposición de su profeta. Con razón la alaba Jesús en su primera homilía en Nazaret, provocando, por cierto, las iras de sus paisanos, porque alababa la fe de una pagana. Dios la premia. La orza de harina y la escusa de aceite no se agotarán hasta que vuelva la lluvia. Cuando nosotros pasamos momentos malos, cuando sufrimos alguna clase de sequía en nuestra vida y no experimentamos la cercanía de Dios, ¿seguimos teniendo confianza o tendremos un fácil desánimo? El Salmo nos enseña a tener confianza. El Señor me escuchará cuando lo invoque. Tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegrías que si abundara en trigo y en vino. Y cuando vemos a otros en la misma situación, les ayudamos. Sabemos compartir con ellos lo poco, los bienes que tenemos, o animamos a que se queden allí, como aquí en el caso de Elías, y luego en la parábola del buen samaritano. ¿Será verdad que los extranjeros son más generosos que los del pueblo de Dios a la hora de extender la mano al necesitado? Dios no se dejará ganar en generosidad si somos como esa mujer. Desde su pobreza, fiándose de Dios, lo da todo. Si somos capaces de correr la aventura y de dar lo último que poseemos. Después de las bienaventuranzas, Jesús empieza su desarrollo sobre el estilo de vida que quieren sus discípulos. Hoy emplea 3 comparaciones para hacernos entender que el papel que le toca jugar en medio de la sociedad deben ser como sal. La sal condimenta, da gusto a la comida. Si no nos han prohibido el médico, sirve para evitar la corrupción de los alimentos, lo que ahora hacen las cámaras frigoríficas, y también es símbolo de sabiduría. Debemos ser como luz que alumbre el camino, que responda a las preguntas y a las dudas, que disipe la oscuridad de tantos que padecen la ceguera, que no se mueven en la oscuridad. Debemos ser como esa ciudad puesta en lo alto de la colina que guía a los que andan buscando camino por el descampado
que ofrecen un punto de referencia por la noche y cobijo para los viajeros. Una ciudad como Jerusalén que desde lejos alegra a los peregrinos con su vista. Debemos ser nosotros, aquí y ahora, nuestra fe, nuestra vida que nos comunica, que no nos podemos quedar allí encerrados, que debemos de alguna manera repercutir en la vida de los demás. Se nos dice que debemos ser sal en el mundo, que sepamos dar gusto y sentido en la vida, que contagiemos con sabiduría, o sea, el gusto de Dios y a la vez el sabor humano, sinónimo de esperanza, de amabilidad y de buen humor. Que seamos personas que contagien felicidad y visión optimista de la vida. Y en otra ocasión dijo Jesús, tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Como la sal debemos también perseverar en la corrupción, siendo una voz profética que denuncia, si hace falta, en medio de la sociedad que nos invita a ser sal, no azúcar. Se nos pide que seamos luz para los demás, en el que era luz verdadera, con mayúscula. Aquí nos dice a sus seguidores que seamos luz con minúscula, que iluminando por él seamos iluminadores de los demás. Todos sabemos qué clase de ceguera y penumbra y oscuridades reina en este mundo, y también dentro de nosotros mismos ambientes familiares o religiosos, quien más bien, quien menos, todos necesitamos a alguien que encienda una luz a nuestro lado para no tropezar ni caminar a tientas. El día de nuestro bautismo se encendió una vela del cirio pascual de Cristo. Cada año en la vigilia pascual tomamos esa vela encendida en la mano y en la luz que debemos brillar en nuestra vida de cristianos, a la luz del testimonio de la palabra oportuna, de la entrega generosa. No se nos ha dicho que seamos lumbreras, sino luz. No se espera de nosotros que deslumbremos a nadie, sino que alumbremos, que hay personas que lucen mucho e iluminan poco. Se nos dice finalmente que seamos como una ciudad puesta en lo alto de un monte, como un punto de referencia que guía y ofrece cobijo. Esto lo replica en la plegaria 2 de la Eucaristía, en la reconciliación a la comunidad eclesial. La Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de paz. Y la plegaria, que tu Iglesia sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia, de paz, para todos los que encuentran en ella motivo para seguir esperando. Pero también se pide eso mismo de las familias, a las comunidades cristianas. Qué hermoso testimonio de aquellas casas que están siempre abiertas, disponibles para niños, mayores, parientes, vecinos, cada vez que nos darán de cenar, pero sí, caras o acogedoras y una mano tendida. Qué precioso mensaje que nos presenta cada vez que uno se acerca a estos relatos en la que Dios nos permite mirar con más confianza y que tiene un objetivo: orientar al pueblo en un momento de desconcierto, y ese alejamiento que lo implica y nos invita a creer en Dios en tiempos duros, tanto material como en la sequía, como en lo espiritual al ver introducido un culto en Baal. Estamos hablando del tiempo de Elías, que con todo conlleva en el compartimiento deshumanizador de sus seguidores. El texto de este día nos muestra a Elías dirigiéndose a una ciudad fenicia de Sarepta, huyendo a la persecución de Jezabel, esposa del rey Acab. La sequía asola la tierra y el hambre se ha extendido por todas partes. La desorientación del pueblo es grande, la hambruna también. Hoy vemos a Elías fiándose de Dios y poniéndose a la prueba, una prueba que se encuentra frente a la viuda
que acaba siendo testigo de dos prodigios realizados por el gran profeta. El milagro del pan que le pide cuando ella solo le queda un poco de harina. Y decía, ni la orza de harina se vació, ni la excusa de aceite se agotó. El segundo es el extraordinario, que es la curación, la resurrección de su Hijo. En ambos casos se ha manifestado la presencia vivificadora del Dios y la confianza absoluta de Elías en el Dios de sus padres. Y en todo ello Elías es consciente de lo que Dios dice y cumple. Desde esa confianza ha realizado lo que Dios le ha ordenado, y así se ha realizado su fidelidad. Vivimos tiempos de desorientación. Son muchos los días en que sentimos que un extraño elemento ha invadido nuestra sociedad, destruyendo nuestras vidas, relaciones, esperanzas. En este tiempo de seguir confiando en Dios, más allá de las interrogantes que todo ello nos sugiere, Dios sigue obrando entre nosotros. Frente a este enemigo invisible, en la que uno tiene una falsa seguridad, que uno no sabe en quién afianzarse, en quién hablar, porque no sabemos quién está contagiado. A veces como que nos da ganas de quedarnos encerrados y no salir. Pero también es cierto que la vida tiene que continuar. Nuestra forma de vida nos ha ido llevando a cierto abandono de aquellos que en el mundo menos tienen. La vida se ha organizado pensando en los que tienen, en sus intereses, en sus beneficios. Pocos han mirado alrededor pensando en quienes más necesitan. Muchos han descubierto en la deshumanización de nuestra sociedad como la corrupción en un alto nivel. Muchos haciendo presa de la necesidad de otros, sin contemplación y sin ningún dolor que pueda haber en ellos, simplemente aprovechándose del dolor de los demás. Este es el peor virus del que estamos pasando, la corrupción. Es verdad que el virus nos ha agarrado a todos, convirtiéndonos en portadores de miedo. Él no ha respetado a nadie, ni va a respetar a nadie. Ahí vemos que vamos cargando con nuestras propias responsabilidades. Dios no castiga a nadie, pese a la maldad de nuestros actos. Somos nosotros los que autoinfligimos nuestros propios castigos al olvidar el desierto humano que hemos de ir creando. El día sigue siendo necesario para conducir nuestras vidas por el camino de Dios. Y a pesar de esto, siempre Jesús nos sigue sorprendiendo con sus palabras. Y nos ha sorprendido porque nos dice, tienen que ser, si no son. Y lo somos porque hemos entrado a formar parte de su reino, y desde ese momento nuestra vida se ha de asociar con Él. Sus valores han de ser nuestros valores. Jesús usa 3 símbolos para definir identidad y seguidores suyos. Los 3 tienen fuerza descriptiva de lo que es identidad cristiana. Somos sal, lo que primero nos recalca. Esta parece ser un elemento humilde en la condimentación de alimentos. Se funde en 2, dándole sabor. Ser auténticamente cristianos conlleva en sí un efecto real en nuestra vida de cada día. Conllevar vivir desde la fe, la esperanza, el amor. Conllevar ser conscientes de que la fe que se nos ha sido dada, recibirla y expandirla, para dar un tono nuevo a nuestra vida. Y esto desde el ruido o desde actitudes llamativas. Ser sal es dejar que la acción del Espíritu por medio de nuestra acción discreta, humilde pero real, se expanda y se impregne en nuestra labor. Y ha de ser como sal, su presencia pasa desapercibida, solo su ausencia es notoria. Ser luz. Gracias a la luz podemos distinguir las realidades que nos rodean, nos facilitan, nos desenvolvemos en ella con facilidad. Ser luz para otros es dejar que los valores de Jesús se manifiesten en nuestra vida y orienten nuestro camino. No caminamos en la noche, seguimos a alguien que va con nosotros manifestándose por donde debemos seguir. Viviendo así nos convertimos en luz para otros. También facilitamos a los demás
el conocimiento de Jesús que a nosotros nos motiva. Hay muchos elementos que en esto podemos llevar a cabo, desde nuestras relaciones más cercanas hasta nuestra actitud general ante la vida y los acontecimientos. Finalmente, una ciudad sobre un monte, otro símbolo fácil de entender. La ciudad sobre el monte está a la vista de todos. No cabe el ocultamiento. Es una referencia a la verdad y a la sinceridad que ha de presidir nuestra vida. Ser conscientes de que en todo momento estamos siendo observados. Nuestra vida no puede ocultarse bajo la mentira o la doblez. Tras leer el Evangelio sumerge en interrogantes. ¿Somos realmente conscientes de que nuestra condición de cristianos es como la sal, la luz, la ciudad sobre un monte? Si no nos lo creemos, no podremos vivirlo. Y otra interrogante que aparece: ¿nos esmeramos en purificar nuestra vida para que seamos realmente eso que Jesús nos ha dicho que somos? Si lo descuidamos, o si no cuidamos esto, la sal se vuelve sosa, inservible, la luz se apagará, la ciudad será invisible para todos. No es lo que Jesús espera de ti ni de mí. Nos animamos mutuamente a continuar este camino de predicación, siendo sal y luz de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.